Muy buenos días y bienvenidos a esta edición especial sobre las elecciones del 6 de mayo de 2010 en el Reino Unido de Gran Bretaña. Soy Carlos Jurina y junto a Franco Olivera y Darío Males analizaremos el contexto, resultados y efectos de la mencionada contienda electoral. Y en primer lugar, entendemos que será oportuno explicarle a nuestra audiencia cuáles son las características del sistema político británico y cómo eligen a sus gobernantes. Buenos días, Franco, y te escuchamos. Buenos días, muchas gracias, Carlos. Bueno, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se rige por una constitución conformada por un conjunto de leyes, tratados y principios que consagra la división de poderes del Estado, principio fundamental del Estado moderno. La misma concibe a la monarquía constitucional como un poder neutral e intermedio, con un rey separado del Ejecutivo, y al parlamentarismo como forma de gobierno controlada por el pueblo a través de sus representantes. En efecto, el poder ejecutivo en Gran Bretaña es dual, bicéfalo, puesto que existen las figuras de jefe de Estado, representado por un monarca que hereda el cargo, y el jefe de gobierno, a quien se denomina primer ministro, que es ejercido por un parlamentario al cual eligen los ciudadanos. El poder legislativo británico es bicameral, compuesto por una Cámara Alta, que hace las veces de órgano asesor, denominada Cámara de los Lores, y una Cámara Baja, de la cual surge el jefe de gobierno, llamada Cámara de los Comunes. Bajo este sistema denominado parlamentario, los ciudadanos votan en forma directa solamente a los miembros de la Cámara de los Comunes y, consecuentemente, a estos les corresponde otorgar la confianza del primer ministro, quien debe ser el líder del partido mayoritario, miembro del Parlamento y responsable del posterior nombramiento de los integrantes de su gabinete, quienes también deben ser parlamentarios. El primer ministro se relaciona con el resto de su gabinete como un primero por encima de sus desiguales. Y si bien la relación con el resto de los miembros del gabinete es horizontal, es él el quien conduce el gobierno y tiene la libertad para designar y destituir a los ministros. El parlamentarismo británico se caracteriza por controlar la disciplina partidaria, la cual es ejercida por los denominados whip, es decir, los miembros del partido que se ocupan de registrar la asistencia de los parlamentarios a las sesiones y constatar que los mismos voten en conformidad con las directivas de la fuerza política que representan. Cabe remarcar que en este sistema existe un vínculo muy estrecho entre los poderes ejecutivo y legislativo, puesto que la subsistencia del primero depende de la confianza del segundo, la cual puede ser retirada en cualquier momento mediante una moción de censura, al mismo tiempo que el Ejecutivo puede disolver la composición de la Cámara Baja cuando lo considere oportuno para convocar nuevas elecciones. Muy esclarecedora descripción, Franco. Ahora quisiéramos, Darío, que nos cuentes qué ocurrió ese 6 de mayo. Te escuchamos. Así es, amigos, gracias por reunirnos acá y tener este tema interesante sobre las elecciones de Reino Unido en 2010, ¿no? Y en efecto, tuvimos unas elecciones bastante particulares porque aquí se midieron las fuerzas políticas más importantes de Reino Unido del último siglo, que vale la pena destacar. Tenemos conservadores, laboristas. Ellos no alcanzaron a obtener la mitad más uno de los escaños que conforma la Cámara Baja, es decir, no llegaron a los 326 de los 650 escaños, ¿no? Y en esa medida no se logró conformar una mayoría absoluta, lo que complicó al momento de establecer un gobierno que esta conformación de gobierno la pueda realizar quien tenga la mayoría absoluta, ¿no? Regresando al tema que nos concierne en esta jornada, estamos hablando sobre las elecciones del 2010 en Reino Unido y también la conformación de gobierno, ¿no? Teníamos entonces este escenario. Conservadores, laboristas, no consiguieron los votos necesarios, los escaños necesarios para tener una mayoría absoluta, y esto se lo denomina también un hung parliament, que significa un parlamento colgado. Como les contábamos, ellos no tienen los votos necesarios, y en esa medida lo que tuvieron que hacer es generar acercamientos, tener acercamientos entre los quienes podrían conformar gobierno, y aquí el premier Gordon Brown se dio la oportunidad de formar gobierno, y luego de 5 días de deliberaciones
se formó este gobierno de coalición y se desarrolló bajo la primera dinámica que les mencionamos anteriormente, que se desarrolló con quienes tenían más escaños. En el cálculo que realizaron aquí los líderes del Partido Conservador, había un solo partido que reunía estas condiciones para una coalición mínima y ganadora, que aquí en este caso fueron el Partido Liberal Demócrata, y lo hacen con ellos porque tienen una cercanía ideológica y se trazan una agenda a trabajar para el ejercicio del poder. Aquí tenemos que recordar que en estas elecciones los escaños se dividieron, los conservadores llevaron 306 escaños, los laboristas, quienes estaban por detrás, con 258, y la tercera fuerza fue el Partido Liberal Demócrata con 57. Entonces la coalición fue conservadores y el Partido Liberal Demócrata. Muy bien, Darío, muchas gracias. El 11 de mayo de 2010 fue cuando se publicó el acuerdo de la coalición conservadora liberal demócrata, documento que detallaba que habían acordado en diferentes áreas en materia de políticas públicas. Y en virtud de este acuerdo, el líder del Partido Conservador y primer ministro, digamos, posteriormente electo, David Cameron, y el líder del Partido Liberal Demócrata, Nick Clegg, designado viceprimer ministro, conformaron un gabinete compuesto por 16 conservadores y 5 liberaldemócratas, más 8 conservadores y un liberaldemócrata que atendían las reuniones de gabinete sin ser parte. Y cabe señalar que los ministros de ambos partidos compartieron la responsabilidad colectiva de las posiciones en el seno del gobierno, aunque el acuerdo de coalición detalló varios temas en los que los partidos acordaron diferir y los demócratas liberales se abstuvieron de votar en algunos casos. ¿Qué nos puedes agregar sobre esto, Franco? Bueno, dicho acuerdo se dio en torno a una agenda compartida a trabajar en ese periodo, y los principales compromisos de los conservadores fueron, por ejemplo, posponer el plan de aumento al límite del impuesto de sucesiones a 1 millón de libras, aceptar la propuesta demócrata de elevar el umbral de impuestos por ingresos para proteger a los más pobres, trabajar en la reforma del sistema electoral y construir nuevas centrales atómicas. Por su parte, los liberales demócratas se comprometieron a apoyar el recorte de 6.000 millones de libras de reajuste del presupuesto, eliminar parcialmente el aumento del 1% en la tasa de seguridad previsto para el 2011, eliminar los planes de gravar con impuestos a las mansiones valuadas en más de 2 millones de libras, reforzar las limitaciones para la inmigración de personas que no provengan de Europa, oponerse a la modernización de los submarinos Trident, no darle más poder a la Unión Europea y apoyar la adopción del euro por parte de Londres sin un referendo. Perfecto, muchas gracias, Franco. Y Darío, ¿qué nos podrías agregar sobre esa coalición que se dio entre conservadores y liberaldemócratas? Bueno, Gabriel, las coincidencias en este aspecto son puntos claves entre los conservadores y los liberales demócratas, y esto son claves porque permitieron que se genere esta coalición, ¿no? Que, como remarca Matas Jordi, las coaliciones son negociaciones que nacen de una voluntad de formar parte de un gobierno de coalición y también de la necesidad de contar con el apoyo parlamentario para impulsar el gobierno. Entonces tenemos una coalición que permite formar gobierno y también conservar el gobierno y desarrollar esas acciones, toda la agenda que nos estaba comentando Franco. Esa es
el objetivo de tener esta coalición, ¿no? En el caso que nos ocupa, podemos ver que la coalición obedecía en efecto a estos dos principios que, como lo mencionamos hace rato, estaban marcados porque hay cierta cercanía ideológica entre conservadores y liberales demócratas, y también por un tema de estratégico, quizás ponerlo en estos términos, porque es más pragmático realizar una coalición con un solo actor que le pueda dar esa figura de ser una coalición mínima pero ganadora, ¿no? Mínima pero ganadora. Realizar una coalición plural con más actores políticos, y con cada uno de estos actores políticos con su propia personalidad y su agenda a trabajar, esto significaría tener una división del poder más fragmentar el poder. Y esto también podría generar cierta inestabilidad en el momento del ejercicio del poder. Cuando ya estén ejerciendo, estén gobernando, podría haber algún tipo de complicaciones si es que son muchos más que negociar con unos dos actores políticos. Si revisamos en efecto más exhaustivamente la conformación del gobierno de Reino Unido en el 2010, es evidente que la mayor parte de los cargos relevantes recayeron en los conservadores. De esta manera vemos que el ganador se lleva en efecto el puesto, el cargo de primer ministro, y también están las carteras de economía, relaciones exteriores, ambiente, defensa, salud, educación, justicia, también está el Ministerio Interior y la Secretaría de Estado de Gales. De la otra orilla, en el caso del Partido Liberal Demócrata, que es con quien ellos hacen la coalición, también se adjudican ciertos cargos, y aquí tenemos el cargo del viceprimer ministro, en la persona de su líder. A la vez también ocupan ministerios como es el de Energía, Industria, Tesoro y Secretaría de Estado de Escocia. Muchas gracias, Darío, muy esclarecedor tu relato. Y bien, a modo de cierre, ¿a qué conclusiones podemos arribar entonces? Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que si bien la mayoría absoluta es un primer paso importante para la formación de un gobierno, esto no significa que la coalición garantice estabilidad. En efecto, a pesar de contar con una hoja de ruta para trabajar en el gobierno de coalición, el ejercicio parlamentario y las acciones de gobierno pueden diferenciarse en temas puntuales. Es decir, que a pesar de ser coalición, para la investidura del gabinete de gobierno, es posible que la misma se divida al momento de debatir temas particulares. Si bien suele afirmarse que un alto caudal de votos posiciona al perdedor de la contienda para dar pelea en la siguiente elección, lo cierto es que no hay una compensación para el ciudadano que en su distrito electoral votó por el candidato que no obtuvo el primer lugar, y como consecuencia de ello no obtuvo ninguna bancada. Comparando las elecciones del año 2005 con las del 2010, podremos observar que los laboristas perdieron gran parte de las bancadas en el área del Gran Manchester, Merseyside, Warwickshire Occidental y el sur de Warwickshire, es decir, el segundo centro urbano más grande después del Gran Londres. Esto también se atribuye a varias razones, varios factores. A esto, por ejemplo, tenemos la cuantiosa pérdida de bancas de la fuerza liderada por Gordon Brown, entre las que podríamos destacar la poca capacidad a la respuesta de la crisis del 2008, apoyar la guerra de Irak, defender los intereses de los bancos y tampoco atender las cuestiones de la crisis migratoria de la época. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias, Franco. Para cerrar, yo quisiera agregar un dato de color sobre lo ocurrido en el Ulster particularmente, en donde los ciudadanos desalojaron de su escaño al líder del Partido Unionista, Peter Robinson, un incumbent, como se le denomina en la academia, que ocupó la Cámara de los Comunes durante 31 años en forma ininterrumpida. Bien, de este modo agradecemos la invalorable participación de ustedes. Muchas gracias, Franco, Darío. Y antes de despedirme, quiero dejarle un cordial saludo a nuestros fieles televidentes, Miguel y Facundo. Muchas gracias a todos por su compañía y hasta muy pronto.